Dada su naturaleza, la parapsicología es un campo abonado para la proliferación de todo tipo de mitos, fantasías, fraudes, conceptos malinterpretados y sobre todo de confusión. Una confusión que ha provocado en líneas generales su destierro de los círculos académicos y el que haya quedado prácticamente desvirtuada como disciplina científica. Sin embargo, si uno analiza el asunto con mayor profundidad, se dará cuenta de que no han sido pocos los científicos que han tratado de abordar con rigor y seriedad las anomalías que a veces nos presenta este extraño mundo en el que habitamos, al punto de que podemos afirmar que existe una historia de la parapsicología científica y universitaria. La que se ha desarrollado en España ha sido descrita recientemente por nuestro siguiente invitado en un libro que cuenta con casi 700 páginas. Pero, ¿qué estudia exactamente la parapsicología? ¿Cuáles son los principales desafíos que presenta como disciplina científica? ¿Cuáles han sido los eventos y personajes clave de su historia y su evolución como tal? ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que se han presentado a su desarrollo o cuál es el estado de la cuestión en la actualidad? Pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Manuel Carballal, investigador, editor de la revista El Ojo Crítico y autor, entre otras obras, de investigación Psi, una historia de la parapsicología científica y universitaria en España. Manuel, buenas noches y bienvenido a Luces en la Oscuridad. Hola Adri, ¿qué tal? Bien, ¿y tú cómo estás? Nunca había pensado lo apropiado que es este nombre para el tema de hoy, porque se trata de poner luz en la oscuridad, pues sí. en la parapsicología, porque hay mucha oscuridad en torno a ella. Sí, desde luego lo que decía, ¿no? Hay mucha confusión en términos generales, ¿no? Y bueno, precisamente por ello quizá podríamos empezar, Manuel, explicando, definiendo qué es o qué no es la parapsicología. Vale, a mí cuando llega a este punto me gusta mucho la definición que hace la Parapsychological Association, que es la PA, es la organización científica de parapsicología hoy por hoy más importante del mundo. Hay otras, pero la PA está considerada la más relevante, es donde hay más académicos de universidades de todo el mundo. Y en 1989 la PA llegó a un consenso para emitir una definición de la parapsicología. La voy a leer despacito porque de entrada te suena un poco a galimatías, parece muy raro, pero la verdad es que es magnífica la definición. Dice la PA que la parapsicología es la ciencia que estudia aparentes anomalías, presuntas anomalías del comportamiento y la experiencia que existe o bien junto o bien al margen de los mecanismos explicativos actualmente conocidos que dan cuenta, que se refieren al flujo de información e influencia, tanto flujo de información, eso sería la telepatía, clarividencia, o influencia, psicoquinesis, PK, telequinesis, entre organismo y entorno, o sea, la influencia sobre objetos, casas, edificios, y entre organismo y organismo, es decir, la relación no solo entre humanos, sino también entre animales y humanos o vegetales, porque hay una variedad de fenómenos que tienen que ver con los animales o con los vegetales. Pero claro, la PA dice aparentes anomalías, porque cuando estudiamos algo paranormal, creemos, lógicamente, que no es normal. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado que muchas cosas que cuando yo me acerqué a estos temas, siendo muy joven, allá por los años 80 del siglo pasado, se consideraban parapsicología porque se consideraban anomalías, hoy ya no lo son. Y por eso salen de la parapsicología. Por ejemplo, la hipnosis. La hipnosis siempre estuvo orbitando en torno a la parapsicología. Ya sabemos cómo funciona, ya no tiene ningún misterio, no es paranormal. La pirobasia, esto de caminar descalzo sobre brasas, que lo he hecho yo, por cierto. Claro, esto se consideraba un fenómeno psicoquinético. Bueno, ya sabemos cómo funciona, es un fenómeno físico, ya no es parapsicología. El día que sepamos cómo funciona la telepatía o los sueños precognitivos o la clarividencia, pues ya no será parapsicología. Por eso la parapsicología es una disciplina transitoria que estudia, como dice la PA,
aparentes anomalías mientras no conozcamos cómo funcionan esas supuestas anomalías. Sí, desde luego es un matiz importante, ¿no? Tal y como has explicado. Lo que, claro, yo veo que en el caso de la parapsicología, no solo es que exista disparidad en cuanto a las teorías que se elaboran para tratar de explicar ese tipo de fenómenos, ¿no? Es que ni siquiera existe a veces unanimidad en la comunidad científica respecto a si existen o no el fenómeno como tal, y eso parece como una particularidad de la parapsicología y un hándicap importante, ¿no? Porque si ya de entrada negamos el objeto de estudio, aquí ya tenemos un problema. Pero esto, Adri, solo puede negarlo alguien desinformado. Es como si decimos, bueno, es que no hay un consenso para decidir si la Tierra es redonda. No, claro que hay un consenso. Evidentemente hay un consenso. Luego puede venir algún chalao y decir que la Tierra es plana. Pero bueno, está en su derecho, es un derecho, cualquiera puede creer las tonterías que quiera, esto es una característica de la democracia, pero el hecho es que la Tierra no es plana. Y el hecho es que hay miles y miles de papers académicos que están, de hecho hay un anexo al final de este cuaderno de campo con todos los enlaces a miles, pero es que estoy diciendo miles y no estoy exagerando, de tesis doctorales, de tesis de fin de carrera, de papers publicados en revistas científicas de revisión por pares, sobre cosas como la telepatía en estado Ganfield, y en los que se repite una y otra vez que hay un incremento por encima del azar del 30 y tantos %, casi del 40%. O sea, el fenómeno que estudia la parapsicología es tan empírico como que la Tierra es plana. Probablemente más demostrable, porque como no tengamos una nave espacial para salir fuera y verla por nosotros mismos, las experiencias paranormales, todo el mundo ha tenido alguna, es algo mucho más cercano, ¿no? Claro, sí. El problema es que no tenemos una teoría unificativa para por qué ocurre eso. Por eso se sigue considerando una anomalía. Pero el volumen de estudios académicos es tan abrumador que solo alguien desinformado, con cierto sentido, porque es una disciplina muy maltratada, puede decir que no está demostrado el objeto de estudio de la parapsicología. Claro. Luego está la explicación que se le da. Pero en este sentido, Manuel, ¿cuáles dirías que son los desafíos, los particulares desafíos que conlleva la parapsicología como tal, como disciplina científica? Si tiene alguna particularidad, pues a la hora de... Imagino que el coger el fenómeno y ponerlo en un laboratorio no siempre debe ser fácil, ¿no? Aunque habrá sus mecanismos para estudiarlo. Claro, como no es fácil investigar una supernova o un cuásar, o no es fácil investigar cómo era la vida sexual de los dinosaurios, ¿no? No podemos viajar 60 millones de años en el tiempo hacia atrás, ¿no? Pero solo es una cuestión de creatividad e imaginación. Y hemos desarrollado herramientas, técnicas e instrumentos para estudiar cualquier cosa a través de eso que se llama el método científico, que es lo más democrático que hay, porque el método científico no es una conspiración de académicos para ocultarnos la verdad, como dicen algunos llorones en el mundo del misterio. No. El método científico es una herramienta que te permite demostrar que lo que dices es verdad y que cualquiera pueda comprobarlo por sí mismo, ¿no? Es una maravilla. Y hay, desde hace mucho tiempo, yo me he centrado en España, porque yo, ya sabes, Adri, que yo hablo de lo que yo conozco. Uh-huh. Entonces, como yo he tenido la suerte de hacer un viaje muy largo, desde los años 80 hasta ahora, conociendo personalmente esos laboratorios de parapsicología en universidades españolas, no me voy a Estados Unidos, ni me voy a Japón, ni a Rusia, no, yo te hablo de lo que hay aquí. Desde 1973, en que se inaugura el primer curso de parapsicología en una universidad española, que fue la Universidad Autónoma, y que lideraba Germán de Argumosa. Luego vino la Complutense, luego se creó el primer laboratorio de parapsicología en la Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Uh-huh. Y el viernes pasado, diciembre de 2023, el viernes pasado,
En la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, 2 titanes, 2 héroes para mí, porque son muy valientes, el doctor Óscar Iborra y el doctor Alex Escola Gascón, realizaron la última actividad de parapsicología en una universidad española el viernes pasado. O sea que tampoco estamos hablando de una cosa a los tiempos de Franco, estamos hablando de cuál es la situación real. El problema es que como la parapsicología no busca marcianos, ni busca fantasmas, ni estudia el más allá, ese es el error, ese es el problema. Claro, es que hay mucha confusión con esto, Manuel, porque mucha gente cuando le hablas de parapsicología lo confunde con el tema de los fantasmas, de las entidades. Entonces, creo que es importante acotar la definición como hacías, de hecho, ¿no? Que por un lado es la recepción anómala de la información y por otro la influencia de la mente en la materia o en otros organismos. Se podría dividir en estos 2 ejes, ¿no? De alguna manera. Sí, luego hay un tercer apéndice, digamos, pero que no todos los investigadores comparten. Los más puristas de la parapsicología no se quieren meter ahí porque es fácil que se confunda con el espiritismo, que son los fenómenos survey, lo que tiene que ver pues con alguien que de repente dice que cree que recuerda una reencarnación anterior, las experiencias cercanas a la muerte, todo este tipo de cosas cercanas a la muerte, ¿no? Pero yo creo que se entiende muy fácil con 2 ejemplos. La parapsicología surge cuando a finales del siglo XIX hay un grupo de médicos, fundamentalmente los parapsicólogos son médicos, físicos y psicólogos. La inmensa mayoría también hay químicos, también hay matemáticos, ¿no? Pero fundamentalmente los parapsicólogos vienen de esas 3 ramas: la medicina, la psicología y la física. Entonces, hay en Inglaterra y en Estados Unidos un grupo de científicos que se encuentran con un nuevo movimiento religioso que es el espiritismo. Ellos presencian los fenómenos físicos que protagonizaban los médium, pero no creen en el más allá, sino que piensan que esos fenómenos pueden tener un origen relacionado con la mente humana, ¿no? Con la psique. Como decía mi querido amigo Juan Carlos Hernández Cárrica, la parapsicología no estudia el más allá, estudia el más acá. Y digo que hay 2 ejemplos para entender muy bien que una cosa es que una ciencia nazca en una creencia y otra muy distinta que esa ciencia se puede identificar con esa creencia. La astronomía nació de la astrología, es indiscutible. O sea, los antiguos astrólogos caldeos, babilónicos, mesopotámicos, fueron los primeros en estudiar el firmamento y con el paso de los años la astronomía se fue desvinculando de la astrología. Nadie en su sano juicio pensaría que un astrónomo, que Carl Sagan, hace cartas astrales. No tiene nada que ver. La química nació de la alquimia, es un hecho. Los primeros químicos eran los alquimistas, pero hoy nadie pensaría que un químico de cualquier universidad busca la piedra filosofal. Bueno, pues la parapsicología nació del espiritismo, pero es un antónimo al espiritismo, no tiene nada que ver. La parapsicología estudia las capacidades de la mente humana, no el más allá ni los espíritus. Ese es el gran error. Estaba pensando, Manuel, que claro, igualmente el fenómeno en sí que supone, estos fenómenos parapsicológicos es que requieren un abordaje multidisciplinar, porque también ponen en cuestión no solo las capacidades de la mente humana, sino términos de la física, de cómo se relaciona, de cómo se estructura la realidad física, ¿no? O sea, que también tiene esa transversalidad, de algún modo, que es un tema realmente complejo ya solo por ese hecho, porque con la precognición implica concepciones de qué es el tiempo. ¿Me explico? Exactamente. No, y de hecho ese es el gran problema, porque incluso en los aspectos más básicos, más elementales, más sencillotes de la parapsicología, como la telepatía. Claro, la telepatía, cuando empezó a constatarse que había un número de aciertos en las pruebas de laboratorio, hablamos de hace unos 70 y tantos años, en los años 30 del siglo pasado, cuando
cuando el doctor Joseph Van Ryn fue el primero que creó un laboratorio de parapsicología en una universidad, en la Universidad de Duke, en Estados Unidos. Y él utilizaba generadores eléctricos al azar para hacer las pruebas de telepatía, y cuando él constata que hay un incremento de resultados por encima de lo atribuible al azar, vale, ¿y esto cómo funciona? Hubo un tipo, un norteamericano, que hizo unos experimentos con su esposa y con su cuñado, pero que era muy amigo de Albert Einstein, y Albert Einstein, el autor de la teoría de la relatividad, el gran científico que tenemos todos en el diario, le prologó un libro que se titula Mental Radio, porque él pensaba que la telepatía funcionaba como una emisión de radio en que un sujeto emisor proyectaba, como si fueran ondas hertzianas, esa información y otro sujeto receptor la recibía. Hoy ya sabemos que no funciona así. No son ondas de radio. Sabemos cómo no funciona. Lo que no sabemos es cómo demonios funciona. Porque se han hecho todo tipo de experimentos en laboratorios para eliminar la posibilidad de las ondas hertzianas, de las ondas electromagnéticas, de todo eso ya sabemos que no va a falsado, ¿no? En definitiva, Manuel, que al final la falsación es como, en cierto modo, evoluciona también la ciencia, ¿no? Falsando hipótesis y teorías. La falsación es uno de los requisitos, que sea falsable y que sea replicable del método científico. Claro, la cuestión es, ¿realmente hay una información que va de mente a mente, o por alguna razón las dos mentes tienen acceso al mismo lugar donde está esa información? Si es que no lo sabemos. Estamos trabajando en ello. ¿Cuál es el problema? Que si todos los científicos de todas las disciplinas académicas se quejan de que no hay presupuesto para investigación, de que no hay subvenciones para I+D, tú imagínate estos jabatos como Óscar Iborra o como Escolá Gascón, que no les dan un duro, que les dejan un cuartito en la universidad para que monten su laboratorio, un ordenador, 4 cartas Zener y ala, cúrratelo, búscate la vida. Es muy difícil investigar sin recursos, ¿no? Y la parapsicología en ese sentido es una disciplina muy maltratada. Por eso va tan lento, pero bueno, que en realidad la parapsicología ni siquiera tiene un siglo en la universidad. ¿Cuánta antigüedad tiene la astronomía? Pues fíjate, desde Mesopotamia. ¿Cuánta antigüedad tiene la química, la física? Claro, la parapsicología lleva menos de un siglo existiendo. Sí, es una ciencia nueva en este sentido. Y Manuel, respecto a las hipótesis que ahora mismo están encima de la mesa, ahora dabas alguna pincelada al respecto, pero ¿qué nos puedes decir? ¿Hay alguna teoría, alguna hipótesis que los investigadores actuales encuentren más plausible que otra? No sé, ¿hay alguna explicación hipotética, obviamente, pero que no sé, que se esté planteando actualmente? Sí. Bueno, actualmente y desde hace mucho. No quiero hacer spoilers de mi propio libro, eso es una putada. Ay, pero al final, claro, son 700 páginas donde yo te voy relatando mi viaje de un laboratorio a otro, mi participación, la inmensa suerte de haber podido participar en casos concretos espectaculares, increíbles, de haber conocido a sujetos que eran capaces de replicar en laboratorio cosas que te estalla la cabeza y pero que tú las ves, o sea, que tú has sido testigo. Uh-huh. Y tuve la suerte de conocer yo creo que prácticamente a todos los responsables de laboratorios de parapsicología en España, desde el primero, desde el de la actualmente. Sí, bueno, actualmente y desde hace mucho. No quiero hacer spoilers de mi propio libro, eso es una putada. Ay, pero al final, claro, son 700 páginas donde yo te voy relatando mi viaje de un laboratorio a otro, mi participación, la inmensa suerte de haber podido participar en casos concretos espectaculares, increíbles, de haber conocido a sujetos que eran capaces de replicar en laboratorio
cosas que te estalla la cabeza, y pero que tú las ves, o sea, que tú has sido testigo. Ujú. Y tuve la suerte de conocer yo creo que prácticamente a todos los responsables de laboratorios de parapsicología en España, desde el primero, desde el de la Politécnica, hasta Óscar Iborra, que el viernes pasado estaba en su laboratorio en Granada, ¿no? Ujú. Y lo que más me ha sorprendido es que porque yo llegué a la parapsicología desde la teología. Yo no llegué desde la física ni desde la psicología. Yo quería ser sacerdote, yo estudié para cura. Entonces yo pensaba que en la parapsicología podía encontrar pruebas empíricas de la existencia del alma. Por eso me metí yo en la parapsicología, y todos mis primeros mentores fueron sacerdotes. El padre Novillo Paulí, Óscar González Quevedo, el padre Pilón, sobre todo el padre Pilón. A mí me ayudó mucho. Pero iba conociendo los laboratorios, y lo guay es que yo doy fe de que muchas veces entre ellos no se han conocido. Muchos investigadores, que los investigadores de laboratorio, por eso este cuaderno está centrado en eso, no hablo de fenomenología espontánea, de casas encantadas, no, yo hablo del laboratorio, lo que se ha hecho en laboratorio y en la universidad. Entonces, como son un poco Asperger, todos estos que están ahí incomunicados en su laboratorio, te aseguro que muchos, la mayoría, no se conocieron entre ellos. Y ahora, cuando yo estaba revisando mis notas y llegando ya al final a las conclusiones, yendo a tu pregunta, lo que me ha flipado absolutamente, que me he quedado, yo creo que es una de las cosas más extraordinarias de este cuaderno, es que prácticamente todos llegaban a las mismas conclusiones sin conocerse entre ellos, que me parece alucinante, cada uno haciendo su trabajo, investigando sus propios casos, haciendo sus experimentos. Al final intentaban desarrollar una teoría, claro, su propia teoría, la teoría del colapso de Paco Mañez, y al final veías que, coño, si están hablando de lo mismo, pero no solo ellos, no solo mis amigos, los que yo he conocido personalmente, están hablando de lo mismo, es que están hablando de lo mismo que ya esbozó, con menos elementos empíricos, gente como Carl Gustav Jung, cuando hablaba de lo inconsciente de lo colectivo, gente como Rupert Sheldrake, cuando hablaba de la teoría de la resonancia mórfica, sí. Bueno, mucho antes, porque ya te digo que yo vengo de la teología, sí. Todo esto ya estaba anunciado en la literatura védica, en el Mahabharata, en el Ramayana, en el Popol Vuh, ya se hablaba de que los humanos no somos individuos aislados del colectivo, sino que existe algún tipo de conexión entre todos los cerebros inteligentes, digamos, y aquí incluimos a los animales y a los vegetales. Por eso también se dan los fenómenos en irracionales y en vegetales. Va por ahí. Va por ahí el tema. De hecho, ahora, bueno, no es algo nuevo, pero hay una postura, o sea, hay una propuesta filosófica que es que al final, bueno, es la idea de que el sustrato de la realidad no es material, como bueno, es la visión de la ortodoxia científica, sino mental, que lo cambiaría todo. Si el sustrato de la realidad no es de naturaleza material, sino mental, pues nos cambiaría muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es una propuesta que está ahí encima de la mesa y genera mucho debate y mucha discusión. Pero bueno, propuestas como la de Carl Gustav Jung, o esta idea de una mente transpersonal, o las ideas de Sheldrake, pues irían un poco por ahí, ¿no? A mi entender. Claro, lo que pasa es que es algo tan difícil de imaginar y de asumir. Nuestro último reducto de libertad, no sé si por mucho tiempo, es nuestra mente. O sea, claro. es el último reducto que tenemos de intimidad, ¿no? Hoy en día ya no existe la intimidad con tantas cámaras por la calle, redes sociales. Nuestro último reducto son nuestros pensamientos. Y pensar que nuestros pensamientos, hasta eso podría ser invadido por pensamientos de otros seres humanos o influir en ellos, suena complejo. Hay trabajos de Rupert Sheldrake que dan mucho vértigo con animales, con mascotas, ha hecho experimentos muy chulos, pero claro, las implicaciones de esas redes de comunicación dan tanto vértigo como
la comunicación de los vegetales, por ejemplo. Se están haciendo unos avances revolucionarios en el estudio del mundo vegetal, de cómo funcionan las plantas, los árboles, cómo bajo tierra esas raíces están interconectadas, cómo a través de que generan cierto tipo de sustancias químicas se comunican entre ellos. Bueno, es alucinante. A mí, yo cada vez que leo sobre eso me explota el cerebro porque me da mucho... O sea, a mí me encantan los animales, ¿no? Y recuerdo a una científica que empezó a investigar el mundo vegetal y decía que ella primero investigó el mundo animal, se dio cuenta de que los animales tienen sentimientos, los animales tienen emociones, entonces se hizo vegetariana. Claro, luego se metió con el tema de los vegetales y decía, ¿y ahora qué como? ¿Qué como? Tienes plástico, que hacer respiracionista al final, ¿no? Sí, sí, porque la pobre decía, claro, si es que ahí también está la vida. La vida implica emociones, implica sensibilidad, implica comunicación. Hace unos días unos científicos tenían la primera conversación, es que es muy fuerte, la primera conversación de 20 minutos con unas ballenas en el lenguaje de las ballenas, y el día que podamos comunicarnos con los vegetales, ya vamos a flipar, ¿no? O sea, ostras, ¿qué hacemos? ¿En serio, Manuel? Esto es una primicia. Yo no, la verdad es que no lo había escuchado. ¿Se ha logrado hacer eso? La semana pasada se publicó un paper. A ver, es un tema, lleva muchísimo tiempo estudiándose, tanto el lenguaje de los delfines como el lenguaje de las ballenas, ambos son muy inteligentes. Sí. Y la semana pasada un grupo de científicos con un tipo de ballenas en concreto, que son especialmente, tienen una capacidad lingüística, digamos, especialmente desarrollada. Entonces, ahora las herramientas de la inteligencia artificial te permiten esto, recoger mucha información, procesarla y devolverla. Entonces, digamos que ellos encontraron un patrón en los sonidos que emiten las ballenas, consiguieron, entre comillas, traducirlo, con lo cual podían interactuar con ellas en su idioma. Wow. A través de esas grabaciones, ¿no? Esto es de la semana pasada. Claro, es que la ciencia está avanzando a una velocidad que es brutal. Todas las ciencias y además están muy interconectadas unas disciplinas con otras. Lo que decías de la parapsicología, que es verdad, que es necesita de tocar muchos palos, en realidad casi todas las ciencias hoy por hoy necesitan interrelacionarse con otras disciplinas. Si tú te vas un día al museo de Burgos, ahí, bueno, el Museo Histórico y Arqueológico de Burgos, alucinas al ver cómo se está haciendo hoy arqueología. Hoy la arqueología no se hace con un látigo y un sombrero y un zurrón como Indiana Jones, ¿eh? No. Hoy la arqueología implica químicos, físicos, astrónomos, paleontólogos, forenses. Se analizan en una excavación las caquitas de los ratones de hace 10.000 años, porque eso te permite saber qué comían, qué enfermedades tenían. O sea, que la ciencia es una maravilla, caramba, y que estamos aprendiendo más que nunca. Sí, y la necesidad de los enfoques multidisciplinares es lógica, ¿no? Manuel, mencionabas a Rupert Sheldrake. Realmente aprovecho para preguntarte tu opinión de sus desarrollos científicos, porque entiendo que es un personaje, o sea, bueno, que es controvertido, ¿no? Que hay mucha controversia respecto a sus desarrollos. Hay quien dice que bueno, de hecho hace poco vi que había hecho una TED Talk y que hay quien dice que lo censuraron porque en esa TED Talk habló de los 10 dogmas científicos, ¿no? Que él señala que hay, pues eso, en el mundo académico, en el desarrollo de la ciencia, dice que hay dogmas, ¿no? Y no sé, ¿qué opinión tienes en lo que hayas podido tú indagar un poco de Rupert Sheldrake? Claro, o sea, que a mí me gusta hablar de lo que yo conozco. Yo procuro no hablar de lo que no conozco. Yo no conozco a Sheldrake, pero sí conocí a Brian Josephson, que es otro británico. Solo que Brian Josephson tiene un premio Nobel de física. O sea, Brian Josephson ganó el premio Nobel de física en 1972 y lo dejó todo para investigar en parapsicología. Wow. Y sufre el mismo calvario Brian Josephson con un premio Nobel. A ver, que ya no puedes tener más. O sea, ¿qué más puedes acreditar? Coño, te han dado un Nobel de física. Bueno, pues le hacen la vida imposible
porque el tío dice que él lo que quiere es investigar parapsicología porque es donde cree que está el futuro. Y lo han vetado en congresos, le hacen la vida imposible al pobre, ya está muy mayor, pero le hacen la vida imposible. Yo lo que documento en este cuaderno de campo, de forma irrefutable, es que esas conspiraciones, por llamarlo de alguna manera, para acallar a los pioneros, a estos investigadores audaces que desde dentro de la academia, desde dentro de la universidad, quieren estudiar lo heterodoxo, esto es real. Y empezó en los tiempos de Franco. Además, me costó mucha pasta y mucho tiempo poder conseguir las pruebas para incluirlas en el libro, y no se puede discutir. Cuando a mí me contaba, por ejemplo, Miguel Romero, que fue el director del primer laboratorio de parapsicología en una universidad española, en la Politécnica, me decía, claro, nosotros empezamos en tiempos de Franco. En tiempos de Franco, o sea, ahora no entendemos esto. En tiempos de Franco no había derecho a la libre asociación. Con lo cual, tú no podías reunirte con 4 o 5 amigos para hacer una actividad. No te dejaban, tenías que pedir un permiso por escrito. Esta es otra cosa que ahora, viviendo en la sociedad que vivimos, nos parece inverosímil, ¿no? Sí, sí. Y él tenía que irse los sábados por la mañana a la Dirección General de Seguridad, cerca de la Puerta del Sol de Madrid, a que le dieran un permiso para poder organizar en la universidad una conferencia o un evento sobre parapsicología. Que decía, es que claro, yo era muy jovencito y iba acojonado, porque veías ahí una mesa muy alta, ahí el policía, los grises de Franco mirándote desde arriba. A Germán de Argumosa le hicieron la vida imposible, y es un capítulo que a mí me parece muy conmovedor de este cuaderno, porque la Falange, a través de su revista Fuerza Nueva, empezó una campaña de acoso feroz contra Argumosa por llevar la parapsicología a la universidad, y llegaron a publicar manifiestos con un montón de puntos explicando por qué los franquistas se oponían a que la parapsicología entrase en la universidad, porque creían que eso podía enturbiar el poder de la Iglesia si ahora se ponían a investigar, por ejemplo, los milagros y buscarles una explicación paranormal, ¿no? Vale. Fue tremendo. Y cuando llega la transición, cuando ya, claro, el franquismo desaparece, llega la democracia, pasamos la transición, a partir de 1985, lo que antes hacía Falange y Fuerza Nueva, que era esa campaña de persecución contra la parapsicología en la universidad, empezó a hacerla el MEO, el Movimiento Escéptico Organizado, con varias asociaciones que han existido y que todavía existen en España. Primero fue Arifo, luego la REPER, Círculo Escéptico, que se dedican a boicotear cualquier actividad de este tipo en una universidad, que desacreditan a los profesores, que les montan... Claro, y a mí me decía, recuerdo uno especialmente porque fue muy elocuente, pero me ha pasado varias veces, un profesor de una universidad de Extremadura, que me decía, a mí me entusiasma esto, yo tengo las llaves del laboratorio, podemos ir por la noche, tenemos rayos X, tenemos escáneres, tenemos resonancias magnéticas, podemos hacer maravillas, pero ojo, como mi nombre salga al lado de la palabra parapsicología, yo lo negaré todo. Claro. Porque yo soy un académico, yo vivo de las subvenciones, claro, vivo de las becas, de que me den dinero para mis investigaciones. Y hay una cosa terrible que se llama la lista de la vergüenza, que cualquiera la puede ver en Internet, que es como un escaparate en el que estos energúmenos del movimiento pseudoescéptico ponen a cualquier académico que intente hacer algo. Joder, cuando la universidad es donde debería estudiarse esto. Es que ese es su hábitat natural. Y los ponen a parir. Bueno, yo de hecho pongo sentencias y todo, porque hay cosas que han llegado a juicio, campañas de acoso que han llegado a juicio. O sea que absolutamente sí. Que a Seldrey le hagan la vida imposible, me lo creo, no lo he vivido personalmente, pero por supuesto que me lo creo. Sí, es que hay también mucho fanatismo y mucho dogma donde no debería haberlo, ya por definición, ¿no? Pero bueno, al final la ciencia es una cosa y los científicos es otra, ¿no? Ahora y también sí, hay muy poco recurso, o sea, ha habido algunos episodios, yo conozco un par de ellos,
muy tristes, muy, muy vergonzantes, de un científico, por ejemplo, un caso, Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg consigue montar un laboratorio de parapsicología de la leche en la UNAM, en la Universidad de México. O el padre Enrique Novillo Paulí, que es otro titán de la investigación. Novillo Paulí era un jesuita que se fue a vivir a Estados Unidos para estudiar parapsicología directamente con Joseph Van Rijn, con el padre de la parapsicología científica, y luego volvió a Argentina y montó un laboratorio y una facultad de parapsicología en Argentina. Luego aquí en España, en la Universidad de Comillas, también estuvo haciendo muchas cosas. Y cuando ellos fallecieron, o sea, estuvieron muchos años investigando, bla, 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 sobre todo Grinberg hizo cosas extraordinarias, y cuando desaparecen, llegan de los otros departamentos, pero como buitres, a desmantelar esos laboratorios, a llevarse los aparatos, los escáneres, todo, en 0, o sea, en 24 horas se había desmantelado todo lo que habían creado esto en la universidad, estos investigadores. Porque claro, oye, pues imagínate, es que tiene un ordenador mejor que el mío, es que tiene, fíjate qué escáner más chulo, pues yo me llevo la impresora, pues yo me llevo los rayos X, pues yo, es una cosa como muy miserable, ¿no? Ya. Pero esto ha ocurrido. Y ese es otro problema. Claro que si en una universidad hay un presupuesto de investigación determinado y yo quiero investigar la vida sexual de las moscas, por ejemplo, ¿por qué te van a dar a ti dinero para tonterías de estas de la telepatía o de la PK? No, que me lo den a mí para investigar la masturbación del sapo partero o la poligamia en la mosca cojonera, no sé. Hay mucha competencia y mucha rivalidad. Sí, desde luego. Cuando hablamos esto, ¿no? de investigación científica, académica de la parapsicología, ¿existe mucha diferencia entre la esfera anglosajona y el mundo protestante y la esfera latina? Y en esta línea también me gustaría preguntarte un poco por el papel de la Iglesia Católica en todo ello, que también puede llegar a ser un poco confuso, ¿no? Porque, bueno, por un lado, por lo que explicabas con el tema del régimen franquista y el hecho de que, bueno, que por un lado la Iglesia Católica siempre ha puesto freno a la superstición, pero por otro también ha sido, bueno, un agente investigador, ¿no? De este tipo de cosas. Entonces, pues, cuéntanos. Fíjate que te vas a llevar una sorpresa, como me la llevé yo, porque yo intuyo, deduzco, que en el mundo del budismo, en el mundo del islam o del judaísmo pasará lo mismo. Pero yo lo que conozco es la Iglesia Católica, pues yo estudié teología católica. Y una cosa que me sorprendió es que ya en el siglo XVIII el Papa, Benedicto XIV, fue uno de los primeros de hecho fue el primero, en publicar una encíclica en la que advertía que había que ser prudente a la hora de evaluar lo que se llaman los signum Dei, los signos de divinidad, que digamos que es lo que legitima los milagros en un proceso de beatificación o de canonización en la Iglesia Católica. O sea, para que alguien sea beato en la Iglesia Católica tiene que demostrarse que ha hecho un milagro, y para que sea santo tiene que haberse demostrado 2 milagros. Y claro, la Iglesia Católica se encontró con un problema cuando empezó a evangelizar otros continentes, porque de repente llegaban a América o llegaban a África los misioneros o llegaban a Asia, por ejemplo los jesuitas o los dominicos llegaban a la India, y de repente se encontraban con los sannyasis del hinduismo, que eran santones. Los hemos visto por ahí con su túnica naranja, ¿no? Su pelo blanco ahí haciendo yoga y tal. Y resulta que estos tíos no estaban bautizados. Si no estaban bautizados, no habían recibido la gracia santificante del sacramento del bautismo, por lo tanto estaban en pecado. Pero sin embargo, aparentemente eran capaces de hacer los mismos prodigios que los santos católicos. Claro, esto a nosotros nos puede parecer una paja mental, pero desde el punto de vista teológico es un problema. Claro, si no están bautizados, a ver, o es cosa del demonio, o están poseídos por Satán, o cómo es posible que un tío levite, o se biloque, o adivina acontecimientos futuros, si no es un santo. Claro, esto era un problemón. Entonces el Papa, muy lúcido,
con muy buen criterio, Benedicto XIV dijo, cuidado, tenemos que saber discernir si estos prodigios tienen un origen divino o tienen más que ver con capacidades desconocidas de la mente humana. O sea, mucho antes de que naciese la parapsicología como disciplina científica, mucho antes de que naciese el espiritismo como corriente filosófica, ya la Iglesia Católica se preocupó por esto. Y esta es la razón por la que a lo largo de la historia de la parapsicología han existido tantos sacerdotes católicos que se han dedicado a investigar en parapsicología. Fíjate que hace poquito se hizo una película sobre el grupo EPTA. El grupo EPTA lo fundó el padre José María Pilón, mi querido amigo, el inventor, el padre Pilón, que era un sacerdote jesuita. Hoy, en el Instituto Pontificio Lateranense del Vaticano, tú puedes estudiar parapsicología. Es una universidad católica, a fecha de hoy, ¿no? Y esa es la razón, porque la Iglesia siempre ha sido la más interesada en diferenciar qué podría tener una explicación psíquica y qué podría considerarse un milagro, un prodigio. Qué curioso, claro, es que esto también derriba muchas confusiones, ¿no?, que se tiene al respecto. Y eso que te preguntaba, Manuel, si no sé, si en la esfera anglosajona en general ha sido más prolífica en términos de la investigación científica de la parapsicología, o ha tenido otros enfoques que en el mundo católico, por así decirlo, o tampoco nada que reseñar en este sentido. No, yo pienso que no, porque lo bueno del método científico es que es acultural. Tú tienes que seguir las mismas reglas del método, lo hagas en habla inglesa, en castellano o en suajili, da igual, los pasos son los mismos. Es cierto que la parapsicología, tal y como la concebimos hoy, nace en la Society for Psychical Research, en la SPR londinense, cuando esos académicos, esos científicos dicen, vale, esto que cuentan los mediums parece que es real, que estos fenómenos se producen, pero no queremos que tengan un origen sobrenatural. Y la SPR, primero la SPR británica y luego la SPR americana, fueron las primeras organizaciones científicas de investigación de lo paranormal. Luego vino el Instituto Metapsíquico Internacional en París, pero surgió en el mundo anglófono, o sea, que quizá nos llevan un poquito de ventaja cronológica, digamos. Pero luego tú ves los trabajos que se están haciendo hoy por hoy. Los japoneses han hecho maravillas, los rusos han hecho cosas increíbles, han invertido muchísimo tiempo y mucho dinero en la investigación, sí. Claro, ellos no tienen ya el condicionante, o por lo menos no tienen tan presente el condicionante religioso, porque al ser comunistas, ateos, pues ya no pasan por ahí, ¿no? Claro. Pero no, yo creo que es algo, como todas las ciencias, no hay una astronomía anglófona y una astronomía china, hay una astronomía. La Agencia Espacial Japonesa o la Agencia Espacial China y la Agencia Espacial Europea hacen básicamente lo mismo que la NASA, solo que hablan en un idioma distinto, ¿no? Pero no debería ser así, yo creo que no, vamos. Bueno, yo quizá no me refería tanto a método como tal, sino a las circunstancias de que, pues no sé, quizá en el mundo anglosajón no hubiera habido tanto dogma por parte de los ciencinazis, por así decirlo, pero bueno, imagino que más o menos debe ser igual en todas partes. Bueno, fíjate, te cuento una anécdota. El ciencinazis, qué bueno, es verdad, ciencinazis es un término que acuñó un periodista español que no tiene nada que ver con estos temas hace unos años para referirse al MEO, es verdad. No, pero fíjate que existe todas estas organizaciones del movimiento escéptico organizado, que nosotros llamamos pseudoescépticos, porque el escepticismo duda, no niega. O sea, el escepticismo es sano. No puedes hacer ciencia sin ser escéptico. Pero ellos no son escépticos, ellos son negativistas, que es distinto. Pues todas estas organizaciones que están por todo el mundo orbitan a una, el SECOP se llama, norteamericana, que fundó Marcello Trucci. Marcello Trucci era un profesor de sociología de origen italiano, que yo tuve la inmensa suerte de conocer hace unos años. Y Marcello Trucci fue el fundador del SECOP, del Comité para la Investigación
científica, no recuerdo cuál es el acrónimo exacto, pero lo fundó Trucci, fue su primer presidente. Y cuando él monta esa organización, al cabo de un par de años se da cuenta de que están entrando un montón de lo que hoy llamamos haters, o sea, odiadores, sí, un montón de tíos fundamentalistas que no investigaban nada y que lo único que querían hacer era dinamitar la investigación de lo paranormal. Y Marcello Trucci, que fue el fundador, dimitió de su propia creación. Trucci dimitió del SECOP, dijo, ahí os quedáis, panda de energúmenos, y montó, para diferenciarlo de ese uso agresivo con el que ellos utilizan el término escéptico, él fundó la setética, que tiene otra etimología, pero bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? La duda como herramienta de búsqueda de la verdad, que es lo que en realidad es el escepticismo, pero digamos que Trucci, que fue el fundador de la primera organización escéptica y dimitió, es alucinante, pero esto es real, de verdad. Marcello Trucci fue el fundador del SECOV y el primer presidente. Es como si tú montas una peña, imagínate que tú montas una peña de aficionados sanos al deporte y al Barça o al Real Madrid y solo se te meten ultras de los Boisos, ¿no? Y son ultrasur, ¿no? Y dices, ya, ahí os quedáis, panda energúmenos. Pues lo mismo, son los ultras de la ciencia. Qué fuerte. ¿Y qué es esto del proyecto Cetética, Manuel? Pues esto fue una cosa muy chuli que hicimos gracias a David Cuevas, a ese monstruo imparable que es David Cuevas, que nos arrastra con él, es como un tsunami. O sea, cuando te coge por delante, te lleva con él, ¿no? La placa, ¿no? Sí, y hace unos años, a raíz de una idea que fue de David, porque David se mueve más que la compresa una coja, ¿sabes? Que siempre está de arriba para abajo, moviéndose por todos lados. Sí. Y entonces es el vaso comunicante de muchos investigadores que no se conocen entre ellos y que terminan conociéndose gracias a David. Entonces David fue quien fue descubriendo estas joyas hace unos años, que eran Alex Escola Gascón, que eran Óscar Iborra, que eran, bueno, varios investigadores en varias universidades españolas que estaban haciendo parapsicología, pero que no se conocían entre ellos. Y entonces, claro, entonces nos propuso, oye, ¿por qué no intentamos unirlos a todos, estos que están desconectados entre ellos, y creamos un grupo académico, todo profesores universitarios, doctores, jefes de departamento, catedráticos incluso, y le damos un respaldo fuerte a la parapsicología? Pues qué buena idea. Nos pusimos a trabajar con él, Juanjo Sánchez Oro y yo, organizamos varias reuniones en Madrid, y era una cosa muy alucinante porque algunos tenían tanto miedo al movimiento escéptico, a que los ridiculizasen. No, pero es que esto es así, esto parece una coña marinera, pero de verdad que es un tema preocupante, porque hay gente que lo ha pasado muy mal cuando los han puesto en el punto de mira y los han ridiculizado y bueno, pues hacíamos reuniones en Madrid que eran ultra secretas, o sea, nadie podía enterarse de que habíamos quedado con estos académicos y profesores de universidad, porque ellos no querían que se supiera que tenían interés por estos temas y que además estaban incluso dispuestos a dedicar su tiempo y su dinero a investigar en parapsicología, porque no querían ser estigmatizados. Y de hecho, a la hora de publicar este cuaderno de campo, que ya tiene unos meses, hasta hace unos meses, bueno, pues en el cuaderno yo te hablo de las investigaciones, o sea, del laboratorio que tiene en la Universidad de Granada Óscar Iborra, te hablo del laboratorio que tenía en la Universidad Raimon Llull de Barcelona, él ahora está en la de comillas en Madrid, Alex Escola Gascón, te hablo de las investigaciones de varios académicos, pero al llegar a las investigaciones de Jaume Esteve, no pongo en qué universidad, solo diré que es una universidad catalana, donde tenían su laboratorio, porque Jaume tenía pánico a que se lo boicoteasen.
estos energúmenos, ¿no? A que se enterasen de que estaba en tal universidad y empezasen a escribir al rector, empezasen a presionar al decano para que les quitase un cuartito, jolín, que tenían un cuartito, un par de ordenadores, un ganador que tampoco era tanto gasto. Pero hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Y fue una pena porque al final estábamos tan acomplejados que pusimos tantos protocolos para que todos los papers se publicasen en revistas académicas, que todos los participantes tuviesen por lo menos una licenciatura, un doctorado, pero fue por puro complejo de inferioridad y por miedo a estos energúmenos, que al final les salió bien y se terminó disolviendo el proyecto, en realidad por miedo, por complejo. Ya, es una pena, Manuel, que tenga este obstáculo tan grande, una cosa que es tan interesante y que tiene tanto potencial, ¿no?, a la hora de ser investigada. Claro, pero es un poco, yo me imagino que es un poco lo que pasó en su día con Charles Darwin. O sea, tú imagínate que de repente, en un momento en el que están sentados todas las bases del conocimiento hasta ese instante en el creacionismo bíblico, y llega un tío y dice, no, es que el hombre no viene de Dios, el hombre viene del mono. Ha habido una evolución de las especies. Claro, eso fue una revolución y las pasó canutas, se la hicieron pasar muy mal. Bueno, pues de hecho, sí, no, iba a decir que de hecho la ciencia, bueno, un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, decía, ¿no?, señaló que la ciencia no evoluciona de forma lineal, sino va dando saltos por paradigmas, ¿no? Hay épocas en las que la ciencia investiga dentro de unos marcos, pero hay un momento en el que se detectan ciertas anomalías y cuando se les considera dotar de una explicación hay una revolución científica, ¿no? Entonces, quizá estamos un poco a la espera de eso, ¿no?, y que integre por fin el fenómeno de la parapsicología y no sé, porque aquí de alguna manera habrá que integrar esto. No puede ser que no se quiera ver una realidad de la que hay tanta evidencia, ¿no?, tal y como explicas tú en estas 700 páginas. Y lo triste es que es tan fácil, sería tan fácil, solo hace falta ganas. Mira, todos estos laboratorios, que son laboratorios que están en universidades, nacen porque un estudiante le echa pelotas. Básicamente funciona así. Óscar Iborra, cuando preparó su tesis de fin de carrera, que es una tesis... Joder, el doctor Óscar Iborra, cuando termina sus estudios de psicología y prepara su tesina, el tío con 2 pelotas hace una tesis basada en la psicoquinesis. Claro, y su director de tesis le decía, pero a ver, Óscar, hombre, no te metas en estos berenjenales, tú termina la carrera, tú sácate el doctorado, y luego ya, si eso, tú ya te metes con tus cosas raras. Y Óscar decía, no señor, es que yo estudio psicología no porque me interese la psicología, a mí lo que me interesa es la parapsicología, pero como aquí no está esa carrera, bueno, pues yo acepto las reglas del juego, las respeto, pero yo mi tesis la hago sobre lo que me dé la gana, y si usted ve que está mal planteado los experimentos, porque hizo 2000 y pico pruebas, madre mía, si ve que está mal planteado, pues me suspende y me la tumba. Y nada, claro, se la aprobaron, pero hay que echarle valor. Entonces, tanto Óscar como, por ejemplo, Miguel Ángel Romero, que nos lo contaba hace poquito, él decía, nosotros éramos un grupo de chavales que estamos en la Facultad de Telecomunicaciones, que nos molaba el tema de lo paranormal, de la investigación, y nos fuimos a hablar con el vicerrector de Extensión Universitaria. Le dijimos, mire, queremos crear una asociación de estudiantes, igual que puedes hacer una asociación deportiva, de hockey, baloncesto, de fútbol, un club de lectura. Tú tienes derecho a hacer una asociación dentro de la universidad, con recursos de la universidad, para investigar lo que quieras. Y lo que poca gente sabe es que el Código 6110 de la UNESCO define la parapsicología como una disciplina científica, y ese es el código que funciona en las universidades españolas. O sea, cualquier chaval que esté en una universidad basándose en el Código 6110 de la UNESCO quiere montar una asociación de parapsicología y pedir un local y pedir presupuesto, como se hizo en la Politécnica, porque les daban dinero para comprar libros, para habilitar el laboratorio, lo puede hacer, si es que solo hay que querer. Y si hubiera más presencia
en universidades españolas, lógicamente se haría más fuerza. Lo que pasa es que, claro, si los chavales se creen que la parapsicología es ir a hacer psicofonías a casas abandonadas y hacer el indio por ahí un sábado por la noche, pues eso no es la parapsicología. La parapsicología es otra cosa. Claro. Bueno, esto en tu libro recoges del siglo XX, parapsicología del siglo XX, que es la primera parte, pues 18 casos, nada menos. Y luego en la segunda parte hay 2 casos más, bueno, conclusiones, anexos. Imagino que será una pregunta difícil, pero ¿cuál de estos casos destacarías? Porque ya nos queda poco tiempo, Manuel, pero para que nos cuentes alguno de estos casos que te haya roto completamente los esquemas y que te haya animado a seguir indagando y no por estos y a seguir por estos derroteros, ¿no?, tan contracorriente al final. Es difícil. A mí me influyó mucho el caso de Luis Antonio Gasparetto, que era un medium psicopictórico brasileño que tuve la suerte de conocer, que entraba en trance y pintaba. Uh-huh. Es que, a ver, yo sé que ahora esto va a sonar muy increíble, pero doy mi palabra de honor de que todo lo que yo digo lo puedo demostrar. Y me tiré meses digitalizando vídeos, informes, documentos que he subido a internet, todos los enlaces están en el libro. Entonces, si yo te digo, y entonces cogieron a Mónica Nieto y se la llevaron a Tokio para que la viese un físico y en un plato de televisión dobló un metal dentro de un tubo de ensayo y adivinó unas cartas Zener telepáticamente. Te pongo el vídeo, te pongo el enlace con un código QR y tú vas y lo ves. Ya sí. Más no puedo hacer, ¿no? Uh-huh. Lo de Gasparetto es espectacular. Gasparetto pintaba con una mano, sin pinceles, se echaba las témperas, la pintura en las manos, la mezclaba y con una mano te estaba pintando un cuadro de Renoir y con la otra un Toulouse-Lautrec, con los pies. O sea, una cosa flipante, te peta la cabeza. A mí Gasparetto me impresionó mucho Altamirano con la visión dermóptica, porque hicimos experimentos 2 veces con la DOP, incluso con niños ciegos de nacimiento, que ahí no hay. El caso de Mónica Nieto, fueron 4 años, a Mónica le hicimos todas las perrerías que se le podían hacer a una niña, de los 14 a los 18 años, se le hicieron electroencefalogramas. Hay 2 actas notariales, como ya no sabíamos qué más hacer, contratamos a un notario para que levantase acta, y hay 2 actas notariales que yo reproduzco en el cuaderno, alucinantes, en que el notario, claro, le peta la cabeza diciendo, a ver, este notario no entiende lo que está pasando, pero esta niña está doblando una barra de metal dentro de un tubo de ensayo, dentro de otro tubo de ensayo, a 1 metro de distancia. O sea, hay cosas alucinantes que se han hecho en condiciones de control. Lo de Hipergea en Barcelona es lo más increíble que se ha hecho en España, probablemente, desde el análisis químico de un ectoplasma. Esto que sale en las pelis de los cazafantasmas, ellos consiguieron una muestra, la llevaron al laboratorio y tienes todo el análisis químico de esa sustancia que exuda, que es como unos mocos que generaba la medium, hasta una teoría explicativa sobre cómo funciona la PECA, qué partes del cerebro se activan cuando se produce el efecto psicocinético. O sea, se han hecho cosas alucinantes, pero que están totalmente olvidadas y que han quedado eclipsadas por lo que se llama parapsicología de entretenimiento, que es la que llega a los grandes medios y que es la que acapara todo el protagonismo mediático. Uh-huh. Hay que indagar. Desde aquí animamos a los oyentes a que profundicen en este tema, ¿no?, para despejar mucho mito y separar el grano de la paja, porque la cuestión es que es realmente fascinante. Manuel, ¿cómo pueden conseguir tu libro? Danos alguna dirección de alguna web, explícanos cómo lo conseguimos. Pues me han regalado los Reyes Magos una web para, como son libros autoeditados, no son muy poquitos ejemplares, no están en librerías, que se llama www.elojocrítico.com. Esa es la web de la editorial, pero también están en eBay, en Amazon, en Todo Colección. Cualquiera que tenga interés, googleando 30 segundos, va a encontrar la posibilidad de conseguirlo. Pues recuerdo el título de este último, Investigación Sí, una historia de la parapsicología científica y universitaria en España.
Manuel, muchísimas gracias. A ver si podemos repetir, porque se me han quedado tantos temas en el tintero, tantos casos y tantas historias que me gustaría tenerte de vuelta bien pronto y poder seguir charlando. Pero bueno, hoy se nos ha terminado el tiempo y nada, te lo agradezco muchísimo el rato que nos has dedicado. No, al contrario, gracias a ti. Es que 700 páginas da para mucho, ¿eh? Madre mía. Hay muchas historias ahí. Sí. Da para un programa entero con muchísimos capítulos, vaya. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Manuel. Vamos hablando. Espero verte pronto. Muchas gracias, Adri. Hasta siempre. Mil gracias. Chao. Adiós, chao.